Buenas noches, mi nombre es Merlin Giraldo, pertenezco al grupo número 3, donde le estaremos hablando sobre los métodos de alfabetización. El grupo está compuesto por Maisy Frías, Caroline Martínez, Yudelka Marmolejos, Raiza Clase y Merlin Giraldo. Buenas noches, mi nombre es Maisy Acevedo y les estaré hablando un poco acerca del método silábico. El método silábico es una de las metodologías más populares a la hora de enseñar a leer y escribir. Este método fue desarrollado por los pedagogos alemán Friedrich Dijk y Samuel Heinecke y consiste en enseñar la lectura combinando vocales y consonantes para formar sílabas. Progresivamente se va incorporando mayor dificultad, alcanzando como últimos niveles la formación de las palabras y frases con sentidos. Próxima. Las características del método silábico. Es un método sintético, es decir, parte de pequeñas unidades y poco a poco va abordando unidades más complejas. Utiliza las sílabas como las unidades individuales básicas, yendo más allá de los sonidos individuales de las mismas. Por ejemplo, para enseñar el método silábico, primero se enseñan los sonidos de las 5 vocales, como A, E, I, O, U. Después se aprende el sonido de las consonantes en combinación con las vocales, es decir, el sonido en sílabas, como por ejemplo ma, me, mi, mo, mu. ¿Cómo se usa para aprender a leer y escribir? Primero se familiariza a los niños con las letras y sus sonidos, como la acabé de decir ahora. Una vez ya hayan aprendido cómo suena cada una de las letras, se procede a enseñar combinaciones de sonido, que ya son como quien dice sonidos mixtos. Se empiezan con las vocales, como les mencioné, imágenes, palabras. Una vez alcanzando este punto, se les enseña sílabas compuestas por combinaciones. Una vez que hayan aprendido estas combinaciones, se incrementa la dificultad enseñando sílabas más difíciles. Por ejemplo, la bra, bre, bri, bro y bru. Y cuando ya los alumnos dominan estos tipos de sílabas, se enseñan las que tienen una estructura inversa, como la ar, er, ir, or. Próximo. Las ventajas de este método. Este método tiene como ventaja que omite el deletreo de cada letra por separado. Las sílabas son unidades sonoras. Esto permite la adquisición de la lectoescritura de una forma muy ágil y rápida, dando que se puedan memorizar más fácilmente. Se puede enseñar de forma lógica y organizada. Es muy útil en ciertos idiomas y potencia la autonomía en niños. Próximo. Ahora les voy a hablar del método alfabético. El método alfabético es el método empleado tradicionalmente en las escuelas para enseñar a leer y escribir a los más pequeños. Se considera un método mecánico porque basa su aprendizaje en la memoria del niño, quien en un principio debe concentrarse en el aprendizaje de la grafía antes de pasar a la comprensión de textos y expresión. Los pasos para este método alfabético es que, en primer lugar, es esencial que el niño aprenda todas las letras del abecedario. Una forma de aprender muy utilizada es repitiendo cada letra de forma ordenada, ya que se busca que el niño memorice el nombre de cada letra. Además, simultáneamente se enseña al niño a escribir las letras una por una. Una vez que el niño domina las letras del abecedario, el siguiente paso es aprender las sílabas. Para esto se utiliza la técnica del deletreo y se busca combinar las letras del abecedario con las vocales para formar sílabas. Ahora es el momento de enseñar al niño a formar palabras uniendo sílabas que ya hayan aprendido.
Próximo. Críticas al método alfabético. Este método tiene como crítica que ha sido ampliamente utilizado y aceptado por los sistemas educativos en lengua española, pero también ha evolucionado a medida que se mejoran los sistemas de comunicación y se desarrollan nuevas metodologías. Una de las críticas más fuertes que se le ha hecho a este método es que trata de un método mecánico que puede aburrir a los niños de hoy en día. Por esto, la introducción de canciones, juegos y videos a la hora de aprender el abecedario se ha incorporado también últimamente para que el método pueda seguir funcionando y dé éxito. Esta es mi parte. A la próxima. Buenas, mi nombre es Caroline y yo le estaré hablando acerca de los métodos fonéticos y analíticos. El método fonético parte de las letras y de los sonidos para formar con ellas sílabas, palabras y después frases. Son la más antigua y lo más exitoso. Van de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. Se ha postulado como fácil la letra primero, las sílabas después y como difícil la palabra y luego la oración. Dentro de los métodos sintéticos se encuentra el método de alfabeto o método de letreo, que consiste en enseñar primero las gráficas, consonantes y luego todas las letras del alfabeto. Y segundo, unir esta gráfica con las vocales. En el método analítico podemos encontrar que parten de las frases que se examinan y se comparan para encontrar en ellas palabras idénticas, sílabas parecidas y cosas normales, que consisten en combinar la lectura con la escritura y el dibujo, que no es más que el análisis de las palabras y después, al sintetizarla, escribir su significado o dibujar este. Próximo, por favor. Próximo. Gracias. Aquí podemos ver un ejemplo de la fonética, comenzando con el emisor, que es articulatorio, es la articulación del sonido, el canal, que son ondas sonoras, la acústica, y el receptor, que es la audición, que es la auditiva. En el método fonético analítico, sintético comunicativo, para el desarrollo de la lectoescritura y la lectocomprensión, se sustenta en fundamentos psicopedagógicos y lingüísticos, coherentes y se han concebido con una base teórica y metodológica de las ciencias didácticas y lingüísticas, especialmente de las ciencias fonéticas. La aplicación de este método ya he demostrado que construye desde las primeras clases de la educación básica al desarrollo de las diferentes habilidades lectoras de la lectocomprensión de los estudiantes. Hasta aquí mi parte. Buenas noches, mi nombre es Yudelka Marmolejo Santos. Yo le estaré hablando sobre lo que es el método Montessori y el método de palabras normales. Voy a iniciar con el método Montessori. Según María Montessori, que fue quien ideó el método, los niños absorben las informaciones como esponja. Ellos aprenden a hablar y a escribir y a leer de la misma manera que aprenden a gatear, a caminar y a correr. En el ambiente Montessori existe lo que es la libertad. Ella basó sus ideas en lo que es el respeto hacia el niño y su capacidad de aprender. Ella veía a los niños como la esperanza de la humanidad. El trabajo de Montessori no solo era desarrollar una nueva estrategia de trabajo, sino que su ideología era ayudar al niño a descubrir, a alcanzar su potencial como ser humano a través de los sentidos, utilizando la observación científica de un maestro, claro está, que esté entrenado dentro del método.
ella no estaba de acuerdo con lo que es el método tradicional. Ella decía que había que cultivar el deseo por aprender de los niños de manera natural. Por eso es que se ve en un ambiente libre en las escuelas Montessori, donde el niño puede elegir y decidir qué actividades realizar, la forma que lo va a realizar. Claro está, con un profesor guiándolo. También algo muy importante que me llamó mucho la atención en lo que pude investigar es que ella no incitó a la competencia entre compañeras. En cambio, ella incitaba a que se valore y que se respete el trabajo de logrado por cada alumno. Entonces, también, por ejemplo, el error, la equivocación, eran considerados como parte del aprendizaje. O sea, que no se castigaba a un niño que tenga un error o un equívoco, ¿verdad? Dentro de sus actividades. Los principios básicos de esa escuela eran, como ya dije anteriormente, la libertad, la actividad y la individualidad. El niño es libre para hacer lo que le plazca, dentro de límites y respeto, claro está. Las actividades, el niño las realizaba según quisiera, con un maestro al lado, entrenándolo, o sea, es decir, guiándolo. E individual, en cuanto a los materiales que se utilizó en el método Montessori, ella utilizó materiales naturales, como de fabricación de madera, de vidrio, de metal, y estaban fabricados acorde a la edad de los niños, o sea, acorde a su tamaño. Hay una imagen y yo quise mostrarles sobre la organización del salón. Se ve un poco pequeña, no sé si pueden apreciarla, que es sobre la organización del salón de clases Montessori, donde está todo muy organizado. El niño puede elegir las actividades que ellos deseen realizar. Vamos a darle un clic, por favor, Merly, a pasar la otra. Ok, gracias. Ahora vamos a continuar con el método de palabras normales. Este método de palabras normales consiste en presentarle al niño como una serie de palabras, generalmente que pertenezcan al medio social del niño. Luego de leer estas palabras, de mostrárselas, se van a descomponer esas palabras hasta llegar a la sílaba. Hay entre los pasos del método, se puede decir que ese método de palabras normales se motiva el aprendizaje de las letras vocales independientemente y se presenta la lámina de la figura deseada debajo de lo que se habla. Continúa, por favor. Aquí vemos un ejemplo que se le muestra al niño, como ya dije anteriormente, las palabras conocidas que tenga que ver con el medio social que rodea al niño. Luego esa palabra se va descomponiendo en un formato de sílaba hasta llegar a las letras. Ahí vemos un ejemplo de la estructura que dice que la idea que dé la palabra generadora se puedan desglosar el resto del juego de palabras. Ahí vemos un ejemplo, vaca. Y la palabra de origen debe ser conocida por el niño, como ya dije anteriormente. Pasemos a otra diapositiva, por favor. Ya para concluir ese método de palabras normales, se divide en dos etapas. Una primera etapa, que es la etapa sintética, la etapa analítica, que presenta la palabra escrita en el tablero o pizarra. Primero el maestro lo lee y luego pone a los alumnos a leerlo de diferente intensidad de voz. La segunda etapa, que es la parte sintética, que comprende la combinación del sonido con las vocales. Se combinan las palabras para formar, se combinan las sílabas para formar las palabras que se desean. Muchas gracias. Hasta aquí mi parte.
Yo le estaré hablando sobre el método sintético, Mel, en la diapositiva la anterior. Método sintético y diferencia. Como podemos ver en la imagen, realizar abecedarios para niños con los cuales ellos formarán palabras que se encuentren en el tablero, realizar concursos con fichas de vocales y consonantes móviles, como por ejemplo P, la L, M, como podemos ver en la imagen. También dice pasa las siguientes, Merlin, la siguiente diapositiva. Siguiente, que el método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo a partir de los elementos distinguidos por el análisis. Se trata, en consecuencia, de hacer una explosión metódica y breve. En resumen, en otras palabras, debemos decir que la síntesis es un proceso mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos. Las características del método sintético se construye en base de unos conocimientos y una metodología. Esta metodología tiene como función analizar y aclarar las distintas partes que componen el conocimiento. El fin de estos análisis del conocimiento es mejorar los criterios para actuar de la manera más acertada en el desarrollo de la investigación. Siempre busca la verdad sobre las cuestiones generales. Estos conocimientos pueden ser reconstruido posteriormente. En los elementos del método sintético es un proceso que tiene lugar únicamente en el pensamiento. Es la encargada de reunir los elementos más relevantes presentes en la consecuencia con el fin de crear unidades de conocimiento completas, reales y concisas. Es un proceso que va desde lo abstracto hasta lo concreto, ya que toma todas las partes del conocimiento y sus aspectos. Se dice entonces que la síntesis permite reunir elementos aislados, abstractos, para convertirlo en conocimiento real y concreto. Hasta aquí mi intervención, lo dejo con la siguiente compañera. Buenas noches, mi nombre es Merlin Giraldo y le estaré hablando sobre el método global. Este inicia con Jacob en 1770 a 1840 y fray religioso. Continúa con José Viraloy, 1750 y Federico Hecklich. Y continúa con Óvido de Crowley. Este se conoce como el método de oraciones completas o método de Crowley. Su fundamentación, el pensamiento característico del niño es sincrético, es decir, en la mente de este todo es relacionado con todo. Percibe antes y con mayor facilidad los colores que la diferencian de formas. No percibe con facilidad las pequeñas cosas que la diferencian. No sienten espontáneamente la facilidad de analizar las partes de un todo, sino es conducido a realizar esa operación mental. Todo niño es intuitivo entre los 5 y 6 años. Percibe aún forma global. Por eso descubre primero las diferencias que la semejanza. Parte de unidades semánticas significativas, como palabras, frases o un texto con sentido completo. Después sus componentes, sílabas, fonemas y letras. Consiste en aplicar
las enseñanzas de letras y escritura. El mismo proceso que se sigue en los niños para enseñarles a hablar. Tomando en cuenta que la memoria visual reconocen frases, oraciones que son palabras. Tiene 4 fases. Su primera fase es la fase de la comprensión. En esta parte, por ejemplo, algunas actividades son los nombres, por ejemplo, rotular los objetos que hay en el aula, ya sean las sillas, los juguetes y las áreas. También la lectura del nombre de las mismas. Uno de los juegos que se pueden utilizar, una tarjeta con su nombre donde el niño busque el objeto, o sea, el niño pueda identificarlo. También se utilizan lo que son los nombres de los niños, tarjeta con sus nombres, poner su nombre en un pupitre que el niño pueda verlo fijo. Una segunda actividad son las oraciones. Se realizan fajas con las oraciones, ya sea ponte de pie, borra la pizarra, entre otras frases. Otra actividad también que se puede trabajar son los carteles. En un cartel escribir oraciones con varias escribir varias oraciones que se repitan, algunas palabras. Por ejemplo, la naranja es roja, me gusta la naranja. Aquí se repite mucho lo que es la palabra naranja. También se utilizan los carteles fijos. Y en la segunda fase, que es la fase de imitación, se puede utilizar una actividad que es unir los puntos, ya sea con el mismo nombre del niño o cualquier otra frase. La escritura de palabras, ya sean frases, completar oraciones y construcción de frases simples y dictado de palabras. En la fase de la elaboración, que es la tercera fase, identificar la sílaba, palabras compuestas, identificar palabras con la misma sílaba, identificar vocales y el diptongo. Y en la fase de producción está la lectura comprensiva, continúa la canción, contesta las preguntas y el juego de mímica. Algunas similitudes que tienen, una de las similitudes que esta tiene es que llevan a lo que es el proceso de la lectoescritura. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias.